Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Hace ya que serán año y medio, 2 años que no estábamos por acá y agradecemos a la iglesia, al pastor Ramón, al equipo que tenemos acá, por la invitación que nos realizan en poder estar acompañándolos en este tiempo. Qué hermoso tiempo de alabanza hemos tenido. Y dentro de la alabanza que estábamos ahorita escuchando, estamos presenciando, estamos participando, dice: viene un rey. Cristo viene, hermanos, y viene pronto. Y tenemos que estar seguros de ello. Pero también, mientras Él llega, nosotros estamos en constante servicio con Él, para Él. Entonces el honor es para Él, el poder es de Él, la gloria es de Él, completamente. Y pues, para los que nos escuchan fuera de la iglesia de Vino Nuevo, quiero pensar, o los de la iglesia de Vino Nuevo, los que no me ubican, pues yo soy Samuel Eusebio. Pues yo vengo del Estado de México, soy de una comunidad más agua. Hacía referencia a esto, ¿no? Y hace un momento el pastor Ramón pues hacía referencia a esto, ¿no? Sobre quién soy y lo que hago, y de pronto veo pues muchas cosas que dicen de mí, ¿no? Pero pues simplemente soy un hijo de Dios. Sí, soy parte de nada más de los hijos de Dios, ¿no? Y pues en esta ocasión estamos visitando Ensenada. Vamos a estar unos días acá. Viene conmigo mi esposa Isaura, con mi pequeño Bernabé. Estamos en un tiempo visitando a la familia. Estamos disfrutando este tiempo, pues podemos decirle vacaciones, pero también estamos trabajando, ¿no? Ya mencionaban hace un momento también, estamos con la traducción bíblica, estamos también en trabajo pues secular, ahí también trabajando en casa, ¿no? Y adecuándonos a los tiempos que se presentan, ¿no? Estos tiempos de pandemia. Pues hemos disfrutado de la alabanza, vamos a entrar a la palabra y vamos a ver un tema muy bonito, muy bonito. Yo sé que ustedes aquí en Vino Nuevo, o tal vez quienes nos escuchan fuera de otro lugar, tal vez lo hayan trabajado o lo han escuchado o están presentes, están inmersos en ello. Y vamos a hablar un poco acerca del discipulado y es el tema que le he puesto al mensaje que en esta mañana vamos a ver. Y quisiera que abriéramos nuestras escrituras después de que nuestros hermanos ya nos inducieron a través de la oración. Que Dios sea quien nos enseñe y nos acompañe, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras escrituras ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en su verso 19. Doy gracias a Dios por este tiempo. Y usted ahí en casa, donde se encuentre, o donde usted esté viendo esta transmisión, tome sus escrituras y abramos esta porción del pasaje de la palabra del Señor, Mateo 28, capítulo 28, en su verso 19. Y dice así la palabra de Dios, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo veo 3 elementos acá muy importantes. Y voy a hablar pues a un público muy general, pero también a un público que está partícipe dentro de. Y en especial a la iglesia Vino Nuevo. Yo conocí Vino Nuevo hace aproximadamente, que serán 8 o 9 años, más o menos. Y entre las primeras visitas que yo llegué a Vino Nuevo, pues me presenté, algunos hermanos estuvimos teniendo comunicación, estuve viviendo un tiempo por acá, allá por el 2013, medio año más o menos, poco más. Y estuve conociendo la congregación y lo que se hace acá, ¿no? Aparte del culto dominical, los servicios de oración, las reuniones de varones, de damas, de niños y más. Y he entendido que la iglesia de Vino Nuevo ha hecho suyo este verso de la palabra de Dios.
ha optado por sí lo que es la Gran Comisión, y veo la parte de las misiones, cómo lo trabajan, cómo lo disipula, cómo lo enseña. Y veo hermanos aquí o hermanas aquí en Vino Nuevo que van a otros lugares y a través de los dones que le ha dado Dios, a través de los talentos que le ha dado Dios, comparten a gente o a personas que no conocen quién es Cristo. O aquí en la iglesia tenemos también cada uno un ministerio que apoyamos dentro de. Somos partícipes. Entonces, en esta mañana voy a tomar este verso y voy a tomar una segunda parte. Está dividido, creo yo así, está dividido en 3. Y habla acerca de 3 acciones que se deben de realizar. Dice, por tanto, id. En ese apartado, como iglesia lo hemos optado, lo hemos trabajado, hemos entendido el ir, ya sea directamente los hermanos que van al campo misionero y están siendo partícipes dentro directamente del campo misionero, pero también entiendo de aquellos que van, pero se quedan acá. ¿Sí me explico? O sea, van pero apoyando desde la raíz, desde aquí, desde la iglesia, desde casa, desde nuestro trabajo. ¿Y cómo apoyamos? ¿Cómo vamos sin estar presente en el campo directamente? Pues apoyando con nuestras oraciones, apoyando con nuestras finanzas, apoyando en el proyecto, en la logística y más, ¿no? Entonces vamos, aunque a lo mejor, digamos así, está uno trabajando, pero hay 50, 100 personas detrás de ella para que esto sea posible. Entonces todos ya hemos entendido esa parte y ya entendimos qué es lo que es ir. Ahora, algo que hace falta, creo yo, esta segunda parte de hacer discípulos. Algunos lo hemos entendido ya y tenemos ese sentir de servir, sin ser reconocidos porque somos siervos. Hace tiempo nuestro pastor en algunas prédicas que decía cuando el apóstol Pablo, ¿no? Dice, va relatando a través de la palabra, a través de las escrituras, dice, bueno, soy apóstol, soy siervo, soy esclavo y soy prisionero, ¿no? Como ir negándose y haciéndose más chiquito, pero también Dios lo glorifica y lo exalta, ¿no? Entonces, el hacer discípulos, y es esa parte donde yo me voy a centrar en esta mañana. En hacer discípulos, dice, a todas las naciones, y entendemos también que es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero me voy a centrar en el apartado de hacer discípulos. ¿Y qué es el discipulado? Bueno, yo voy a dar un mensaje muy simple. Muy simple en el apartado de que no vamos a meternos en la cuestión teológica y cosas por el estilo, ¿no? Y buscando lo que era discipulado encontré un punto de partida que tiene que ver con comprender 2 términos, 2 títulos que se le dio a Jesús. Uno en especial que lo llamaron Rabí. Rabí encontré que es un título honorífico en el cual los judíos llaman a las personas expertas de la Torá, o sea, de la ley, y es equivalente a mi maestro. Y ese título ese título honorífico, ¿no? Se lo dieron a nuestro Señor Jesús. Y es el nombre que se usaba para referirse a un maestro judío que tenía discípulos y que consistía en pasar la mayor parte de su tiempo con él. ¿Con quién? Con el maestro, con el rabí. Y muchas veces llegaban a vivir como él. Es curioso ver la forma en que vivían en los tiempos de Jesús entre el maestro y los discípulos, los alumnos, los aprendices, ¿no? También ayer veíamos acerca de lo que celebrábamos, ¿no? Lo que recordábamos en el plano secular.
celebramos el día del maestro, ¿no? Del docente. Entonces, felicitaciones a aquellas personas, aquellos hermanos que de alguna manera fungen como maestros, ¿no? En un área. Entonces, felicitaciones para ellos. Y en los tiempos de Jesús veíamos que los discípulos, los alumnos, pasaban mayor parte del tiempo con su maestro. Llegaban a vivir como ellos o como él. Y me voy a remontar a otro pasaje que es Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, en su verso 38 y 39. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí encontramos un pasaje pues, muy conocido por cada uno de nosotros, y si no ha tenido la oportunidad de leer estas escrituras o esta porción del pasaje, busque una porción de la palabra de Dios y lea este texto. Vemos a un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo, pues era un hombre conocedor de la ley, un maestro de la ley de los tiempos de Jesús. Dice, un principal entre los judíos, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y hace algunos días, tomando un discipulado también, un curso, veíamos esta parte de los fariseos, ¿no? Y encontraba que surgió acerca del tiempo, los fariseos específicamente surgieron en el tiempo intertestamental, en el tiempo bíblico, en el tiempo del silencio, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, después de haber sido llevado a la cautividad, regresan a Jerusalén, ¿no? Y entonces surgen ciertos movimientos o ciertos grupos que conocían de la palabra de Dios, que estudiaban de la palabra de Dios y formaban sus escuelas, sus grupos, ¿no? Entonces en sus casas, ahí donde se encontraban, reunían quienes querían aprender de la palabra de Dios, quienes querían comprender de la ley de Dios. Estos hombres expertos enseñaban, tenían sus discípulos. Entonces eran expertos, eran doctos de la ley. Este hombre, quien encontramos que es fariseo, un principal entre los judíos que es Nicodemo, siendo un maestro de la ley, viene a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y voy a hacer una comparación acá entre las versiones. Estoy compartiendo la versión 60, pero tengo también la versión de la Nueva Traducción Viviente y me llama la atención una palabra en específica que cambia aquí el traductor o le da un enfoque o explica, ¿no? Entendemos que la versión 60 es un poco para estudio y la versión de Traducción Viviente es para más dinámico. Y dice, y había un hombre llamado Nicodemo, un religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Hasta ahí me quedo. Esta es la versión de Traducción Viviente. Es importante la figura del maestro, porque su fin principal es enseñar, es discipular. Estará el discípulo, el aprendiz, el alumno, el que quiere saber, quiere conocer. Pero está la figura del maestro que su fin principal es enseñar. Cambia esta parte, ¿no? De decir, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero dice acá en la otra versión, Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Entonces la figura principal de un rabí, de un maestro, es enseñar. Entonces podemos decir que el discipulado, ya viendo algunas características que se daban en el contexto bíblico, el discipulado es la enseñanza que se da a través de un maestro a un alumno o un discípulo.
Y tiene que ver primeramente con la transferencia de conocimientos, como actualmente lo vemos, ¿no? A nivel secular o a nivel eclesiástico. Pero quiero ir más allá sobre esta parte. Más que una transferencia de conocimientos, se trata de transferir una transferencia de vida, una manera de vivir, que tenga impacto, ¿no? Ok, y este es mi conocimiento, miren, toma. Ok, aquí está. Pero quiero que optes también mi manera de vivir, mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de hablar. Entonces, en los tiempos bíblicos eso es lo que pasaba. Más que conocer, vivía como él, incluso hablaba como él. Y algo que me llama mucho la atención y analizo el lenguaje de las personas dentro del estudio que he tenido, me gusta ver cómo a nivel social o sociolingüístico las personas se comunican, cuáles son las palabras o las frases que más usan, ¿no? Y aquí en Ensenada he escuchado a la gente decir, pues literalmente, ¿no? Y utilizan mucho el término literal. O dice, o está bien rifado, ¿no? Entonces, esas palabritas, dice, caray, si uno lo menciona mucho, pues llegamos al punto de transmitir a alguien más, ¿no? Quien está muy cercano o quienes convivimos, y al rato la persona lo está pronunciando también o lo está hablando. Entonces, nuestra manera de vivir también lo podemos transmitir a través del ejemplo. El maestro transmite al discípulo esa manera de vivir también. Una nueva forma de pensar y actuar. Más que conocimiento, no digo que no sea importante, en la transmisión de conocimiento que se daba en ese tiempo, lo que Jesús, o en los tiempos bíblicos, pasaba de un maestro a un discípulo, es que también transmitía la forma de pensar y la forma en que actuaba. Y vemos cuando Jesús va a orar desde muy temprano, y vemos en algunas ocasiones ahí en las Escrituras cuando Jesús invita a alguno de sus apóstoles y los lleva para que oren, ¿no? Él se aleja y se va solo a orar, pero también encarga para que oren. Les estaba invitando a que actuaran como Él, que fueran como Él. El fin principal de esto, de las cosas que Jesús hacía en ese tiempo, era dar a conocer el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, ¿verdad? Y en algún momento lo manifestaba y dice, yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino quiero hacer tu voluntad. Entonces el discipulado consiste en esto, más que una transferencia de conocimiento, es una transferencia de vida, de manera de vivir, de pensar, de actuar, en donde tiene que prevalecer el reino de Dios y la voluntad de Dios. Primera de Corintios 11:1 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, imiten de mí, no solo lo que pienso, no solo lo que sé, sino mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de comportarme. Yo quiero pensar también incluso hasta la manera de vestirse, ¿no? No sé. ¿Han visto que en la calle cuando va papá o va mamá y va con el hijo o la hija, dice, se vistieron igual, ¿no? Sí se parece a su papá, sí se parece a su mamá. Entonces, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces,
El discipulado consiste en esta manera. Más que el conocimiento, es la manera de vivir, consiste en de pensar, de ser. En eso consiste el discipulado. ¿A quién se aplica el discipulado? Hay un público muy general a quien podemos aplicar el discipulado. Podemos aplicar el discipulado a todas las personas en diferentes áreas. A los nuevos creyentes, a cristianos comprometidos, cristianos ya maduros, no creyentes, hijos y familiares. A estas personas es a quien se le puede aplicar el discipulado. A los nuevos creyentes porque han aceptado a Cristo, ¿no? Y tienen ese primer contacto con el reino de Dios y están queriendo aprender y queriendo someterse y queriendo ser parte del reino de Dios. A los cristianos comprometidos porque ya están bien establecidos, pero ahora es hora de ir más allá, de ir a trabajar, de actuar. A los ya maduros. Y aunque los regañe, uno les exhorte, pero ahí están. Porque me regañó y ya me voy a ir, me quito y no me vuelve a ver y ya no le ayudo, ¿no? Ya no colaboro. Entonces, a la hora de discipular también va para estas personas, para los cristianos ya maduros. A los no creyentes. Muchas veces, una de las maneras de discipular, más que por palabras, es a través del ejemplo. Y recuerdo ahora en la pandemia, durante la pandemia, allá en el pueblo, igual se decidió cerrar la iglesia y no haber servicio, ¿no? A diferencia, pues allá no tenemos sí tenemos internet, pero pues, la señal no es tan buena. Los hermanos no cuentan igual con los recursos para poder hacerlo, ¿no? Entonces decidimos, junto con un hermano, visitar a las familias para ministrarle un pequeño devocional. Y en una ocasión me dice el pastor, oye hermano, quiero que me acompañes, vamos a ir a ministrar la Santa Cena a los hermanos. Ok, pastor. Consideramos todas las medidas de higiene que deberíamos de tener y ahí vamos caminando casa por casa. Y les digo que en todo momento se discipula. Entonces ahí vamos con el pastor, voy con el pastor y en una de esas salimos de la casa de un hermano, íbamos caminando en tiempos más o menos por ese tiempo en que allá la siembra está como el maíz como entre 8 y 10 centímetros de altura, ¿no? Tienen escasamente un mes y medio de haberse sembrado. Entonces saliendo de la casa del hermano, ya yendo para otra casa y voy detrás de él, ¿no? Y en ese momento llegó una reflexión muy importante a mí, una confrontación muy bonita de parte de Dios. Y es una enseñanza que se da sin palabras, de poder hacer las cosas sin decir nada, de incitar a hacer cosas sin decir nada, para el crecimiento del reino, para la evangelización y más. Entonces, a todos, ¿no? Una manera es esto, a través de los no creyentes, que vean cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos, incluso cómo nos vestimos, porque debe de caracterizarnos, ¿verdad? Muchas veces pues no son prejuicios. Veíamos hace un momento en el apóstol Pablo a los Corintios, dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Imagínense que nuestra manera de vestir, nosotros imitemos al mundo, ¿no? Qué error sería.
que esa parte también sea un testimonio. Y algo que me llama la atención también en Mateo capítulo 11, en su verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y quiero tomar la primera parte de este pasaje sobre llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahí en los pueblos, a la hora de cultivar la tierra, la yunta, hay una yunta y está hecho pues está compuesto de dos animales que van jalando el arado. Y especialmente la yunta de las reses, es que a ellos se les unce aquí en los cuernos, entre los cuernos y las orejas, un tronco, un pedazo de madera considerable tamaño, de buen peso, para poder darles dirección. Y a ese objeto de trabajo, a esa herramienta de trabajo se le llama yugo. Y cuando habla aquí, llevad mi yugo sobre vosotros, habla sobre la manera de ser, de hacer, de hablar. Sean como yo, imiten como yo, lleven sobre sí. Y pensaba, ¿no? Cada que ponen la yunta, siempre una de las reses es el que tiene más experiencia y por lo regular, bueno, es el que va dirigiendo. Siempre hay uno que impera, ¿no? Y digámosle así, le enseña a la otra res sobre cómo trabajar la tierra, ¿no? Cómo ir guiar, cómo ir labrando, cómo ir jalando el arado. Y a manera de metáfora, aquí en la palabra utiliza ese término. Jesús hablando, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús conocía lo que era este mundo, a lo que se enfrentaban, a lo que nos enfrentamos. Pero Él nos incita a ser partícipes dentro del trabajo, dentro del servicio. Y entonces a través del ejemplo Él nos va guiando. Él nos va guiando, ¿no? Entonces el discípulo voluntariamente queda ligado o unido o enyugado a su maestro. ¿Y cómo queda ligado? Pues a través de las enseñanzas, pero también a través de imitarlo en el proceso de aprendizaje que tiene como modelo, ¿no? Entonces, ¿a quién se aplica el discipulado? A los nuevos creyentes, a los cristianos comprometidos, cristianos ya maduros, no creyentes, hijos y familiares. Porque lo que nosotros hacemos, nuestra esposa lo ve, nuestros hijos lo ven. ¿Cómo se realiza el discipulado? Yo creo que ustedes lo conocen mejor, pero aquí voy a tocar solamente un poco. Pues a través de la enseñanza sobre temas de necesidad. Por medio de estudios bíblicos, cultos dominicales, seminarios, entrenamientos, grupos pequeños, llámese matrimonio, consejería, jóvenes, niños, amigos, vecinos, etc. Pero la enseñanza también se da, una parte fundamental es a través de la manera de vivir. Lo mencionaba hace un momento. ¿Por qué es importante el discipulado? Cuarto punto, casi voy terminando, hermanos. ¿Por qué es importante el discipulado? Son necesarios para el crecimiento saludable de una iglesia. Es ayudar a personas, nuevos creyentes, amigos cristianos, familia, etcétera, a entender lo que Dios quiere, guiándole y acelerando el proceso para obtener el conocimiento, para ser como tal. Y recuerdo en alguna ocasión, ahí en la iglesia, cuando llegaron unas nuevas familias, es muy difícil que se acerquen nuevas familias a la iglesia. Pero cuando empezaron a asistir, iban con una manera, tenían un carácter, hablaban de alguna manera, incluso se vestían de alguna manera, ¿no? Pero hace rato decían, ¿no? Lo que a veces
vemos o de lo que nos damos cuenta más es de lo que está en lo exterior, ¿no? Entonces, en un momento después de haber, esta familia, después de haber asistido un cierto tiempo a nuestra iglesia, veíamos que tenían una manera de vestir completamente diferente y yo lo platicaba con mi esposa. Oye, ¿te has dado cuenta de esto? En ningún momento los obligamos, en ningún momento se les dio la instrucción tal, pero vieron el ejemplo que hay dentro de la iglesia y mira, moldearon esta parte también de su vida. Entonces, a través del modelaje, a través de la manera de ser sin palabras, también influye mucho. Y recuerdo, he visto de pronto los misioneros cuando van a campo, a otras culturas. Y ojo con esto, hermanos. Para los hermanos misioneros, lo digo yo como hermano que vive en una cultura, que es parte de una cultura. Ajá. Y de pronto llegamos y queremos hablar como ellos, queremos vestirnos como ellos, queremos comer como ellos, queremos hablar como ellos. Pero yo pondría un alto ahí. Yo los invitaría a que siguieran ustedes conforme a lo que Dios les ha dado. Ajá. Yo sé que la vestimenta es muy bonito y quieren ser parte de, pero lo que nos va a caracterizar como misioneros o como evangelizadores es nuestra forma de ser y de hablar, porque somos ajenos a. Y gracias a ellos van a ver un ejemplo, una manera de ser diferente y van a venir muchas preguntas para sí mismos, que tal vez se van a poder contestar, pero hay otras en las que van a acudir a nosotros y van a decir, ok, por esta razón entonces lo haces. Entonces veo ahora, ¿no? Es como un ejemplo. Los políticos en ese tiempo en campaña allá van y llegan al pueblo y se ponen el quesquemel, se ponen el gabán, el sombrero y traen un bastón de mando y más, ¿no? Pero la prédica que ellos dan o el ejemplo que ellos dan posteriormente, pues no es tan acertada. Entonces nosotros cuando vayamos a comunidad como misioneros, o en casa donde estemos, o en el trabajo donde estemos, no es ponerte en el zapato de los otros literalmente, como dicen ustedes, ¿no? No es ponerte su camisa literalmente, no, es ver las necesidades que hay. Y siendo como Dios te ha moldeado, tú ser partícipe, ahora sí compartir, ahora sí instruir. Por eso es importante el discipulado. Dice Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermosa palabra, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este mundo, a esta manera de ser, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Algo que pasaba. Recuerdo cuando me bauticé y yo acepté a Cristo en mi corazón, pero siento que lo más significativo no fue ese momento del bautismo, de entrar a las aguas bautismales y salir, sino que fue cuando tuve una confrontación con el Espíritu ya por un tiempo en una campaña evangelística de un evento masivo, ¿no? Y los hermanos cantaban así de joven, dicen, no, pues cantaban el avance de yo soy la revolución, ¿no? Y me sentí un revolucionario. Pero dije, ¿realmente soy un revolucionario? ¿En qué manera estoy siendo esto? Y entonces tuve que analizar mi vida y dice una palabra más, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza, ¿no? Entonces cuando hice parte de eso en mi vida, entonces realmente tuve esa relación, esa comunión con Dios y tuve un cambio trascendental en mi vida. Y es eso.
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y a partir de ese tiempo, hermanos, tuve que cambiar muchas cosas en mi vida, mi manera de hablar, de pensar, de actuar, incluso de caminar, ¿no? Ahorita que me encuentro acá en la calle, la gente dice, ah, caray, como que me quiere golpear, mejor me hago a un lado. Entonces, hay un cambio radical en nuestra vida. Y cierro con esto. Unas preguntas para usted. ¿Conozco lo que es discipular? ¿Sé a quién tengo que discipular? ¿Sé lo que tengo que discipular? A veces sé que hay alguien tengo que discipular y más o menos estoy identificando qué es, pero debo de pedir a Dios que me guíe, que me enseñe realmente lo que es, que sea efectiva la enseñanza, el discipulado. Ahora sabemos cómo vamos a discipular. Bueno, si no sabemos, vamos a entrenarnos, vamos a capacitarnos, ¿no? Y pues que en todo tiempo tengamos el respaldo de Dios. Que tengamos el respaldo de Dios para discipular. Cuando el discípulo de Jesucristo se convierte en una persona que rinde todos los campos de su vida a Dios, llámese familiar, académica, laboral, sentimental, económica, etcétera, y refleja el carácter de Jesucristo en donde quiera que se encuentre, se hace evidente su compromiso con Dios y las convicciones que sostiene su fe, independientemente del tiempo, lugar o circunstancias. Pero además sirve de ejemplo y testimonio vivo para hacer nuevos discípulos. Hermoso. Señor y Dios, gracias te doy en esta mañana, Señor, en esta hora de este día, por esta palabra que tú compartes, Señor, a nuestro corazón, a esta iglesia, Señor, a esta comunidad cristiana Vino Nuevo y los que nos ven, Señor, de otros lugares o en otro momento, Padre. Que esta palabra sea de bendición. Hemos entendido lo que es ir, lo que es apoyar, lo que es ser partícipes. Pero también debemos de trabajar con nuestra manera de ser, de actuar y de cómo enseñar. Que nuestras vidas es un ejemplo vivo de cómo discipular, no solamente el conocimiento, también es nuestro estilo de vida, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra manera de vestir. En tus manos nos ponemos, lo tomamos, Dios, tomamos esta palabra y Dios mío, tú nos puedas dar dirección para poder hacer lo que es correcto delante de ti. Gracias, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús oramos.